Buenos días. Agradezco la oportunidad de presentar este trabajo titulado La gestión de la calidad en México, problemáticas y propuestas de solución enfocado en el nivel de primaria que es al cual pertenezco. Durante esta exposición analizaré los principales retos que enfrenta actualmente la calidad educativa en nuestro país y presentaré diversas estrategias de mejora que pueden implementarse desde las escuelas primarias. La intención no es únicamente identificar problemas, sino reflexionar sobre el papel que desempeñamos como docentes para construir instituciones educativas más eficaces, inclusivas y comprometidas con el aprendizaje de nuestros estudiantes. El objetivo principal de esta exposición consiste en analizar cómo se desarrolla la gestión de la calidad educativa en México, identificando aquellas situaciones que limitan el logro de una educación de excelencia. Posteriormente presentaré diversas propuestas que pueden contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa, especialmente en las escuelas primarias públicas. Estas propuestas no solo consideran aspectos administrativos, sino también pedagógicos, sociales y de participación de toda la comunidad escolar. Actualmente, hablar de la calidad educativa significa mucho más que obtener buenos resultados en los exámenes. Implica garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender, desarrollarse y participar activamente en la sociedad. La calidad educativa también considera factores como la infraestructura escolar, la formación docente, la participación de las familias, la disponibilidad de recursos y la evaluación permanente, por supuesto. En consecuencia, mejorar la calidad educativa representa uno de los principales desafíos del sistema educativo mexicano. Primeramente, revisaremos el concepto de gestión de la calidad educativa. Y asimismo, posteriormente, identificaremos las principales problemáticas que enfrenta el sistema educativo mexicano. Después analizaremos diversas propuestas de solución y finalmente reflexionaremos sobre cómo pueden implementarse en el contexto de la educación primaria. Esta organización permitirá comprender el tema de manera más integral. Bien, la gestión de la calidad educativa puede entenderse como el conjunto de acciones orientadas a planificar, organizar, ejecutar, evaluar y mejorar permanentemente todos los aspectos que ocurren dentro de una institución educativa. No se limita únicamente a la administración escolar. También incluye la enseñanza, el aprendizaje, la formación docente, la evaluación, la participación de las familias, la utilización adecuada de los recursos disponibles, ya que en México pues, la gestión de la calidad busca que las escuelas ofrezcan una educación pertinente, inclusiva, equitativa y de excelencia, promoviendo siempre la mejora continua mediante la toma de decisiones basada en evidencias. La gestión de la calidad educativa no depende únicamente de la voluntad de las escuelas, sino que está respaldada por un marco jurídico e institucional. El artículo 3º constitucional como tal establece el derecho de todas las personas a recibir una educación de excelencia inclusiva, equitativa y orientada al desarrollo integral. La Ley General de Educación, por su parte, desarrolla estos principios y define las responsabilidades de las autoridades educativas. Y por otra parte, organismos como la Secretaría de Educación, como COPAES, CIES y la UNESCO
impulsan procesos de evaluación, acreditación y mejora continua para fortalecer la calidad educativa. Este marco normativo permite que las instituciones trabajen bajo criterios comunes de calidad. A pesar de los avances alcanzados durante los últimos años, México continúa enfrentando importantes desafíos en materia de calidad educativa. Uno de ellos es el rezago escolar, especialmente en comunidades rurales e indígenas, que es precisamente el bloque donde yo trabajo, en una comunidad rural. También existen importantes diferencias entre escuelas urbanas y rurales en cuanto a infraestructura, conectividad y disponibilidad de materiales didácticos. Otro aspecto relevante es la formación continua del profesorado, ya que no todos los docentes tenemos las mismas capacidades, las mismas oportunidades, las capacidades en cuanto al material y las mismas oportunidades de actualización profesional. Estas diferencias generan desigualdades en los aprendizajes y en los estudiantes, dado que ocasionalmente nos exigen mismos resultados tanto para una escuela urbana como para una escuela rural y con los mismos procedimientos, sin analizar las carencias que se tienen de cada una de las escuelas, más de las áreas rurales que no se cuenta con muchos materiales. La gestión de la calidad requiere información confiable para tomar decisiones. Por ello se utilizan indicadores educativos que permiten conocer el desempeño de las instituciones. Los indicadores de cobertura muestran cuántos estudiantes tienen acceso a la educación. Los indicadores de eficiencia analizan el uso de los recursos y la permanencia escolar. Y los indicadores en su caso de calidad valoran el cumplimiento de los objetivos educativos que se tienen. Y finalmente, pues los indicadores de impacto permiten identificar los efectos de la educación en los estudiantes y en la sociedad. Gracias a estos datos es posible diseñar estrategias de mejora sustentadas en evidencias. Las problemáticas educativas no tienen una sola causa. La insuficiencia de recursos económicos limita la infraestructura, el equipamiento y los materiales. Asimismo, la gestión institucional puede presentar dificultades en la planeación y seguimiento de los procesos. El contexto social también influye, ya que muchos estudiantes se enfrentan condiciones de vulnerabilidad que afectan su aprendizaje. Finalmente, cuando la evaluación se utiliza únicamente para calificar y no para mejorar, se desaprovecha una herramienta fundamental para la transformación educativa. Por ello, es necesario analizar las causas antes de proponer soluciones. Presento unas propuestas de solución. Estas deben de responder directamente a las problemáticas detectadas. En primer lugar, es indispensable fortalecer la formación continua y del personal docente para actualizar sus competencias pedagógicas y digitales. En segundo lugar, se requiere promover estrategias de innovación educativa que favorezcan los aprendizajes significativos. También es necesario incrementar la inversión en infraestructura, equipamiento tecnológico y conectividad, especialmente en escuelas con mayores necesidades. Y finalmente, la evaluación debe convertirse en un instrumento para la mejora continua y no únicamente en un mecanismo de control, digamos así. La combinación de estas acciones nos permitirá avanzar hacia una educación primaria más equitativa y de mayor calidad. Hasta este momento hemos analizado las problemáticas y los factores que afectan la calidad educativa. Sin embargo, surge una pregunta fundamental. ¿De qué sirve evaluar los resultados
si no se utilizan para mejorar. Desde mi perspectiva, uno de los principales retos del sistema educativo consiste en transformar la evaluación en una herramienta de manera continua. Con frecuencia, la evaluación se percibe únicamente como un requisito administrativo o como un mecanismo para asignar calificaciones. No obstante, su verdadero valor radica en proporcionar información que permita tomar decisiones oportunas, tal y como se da en el caso de cuando realizamos la evaluación diagnóstica. De ahí partimos. Y como docente de educación primaria considero que los resultados de las evaluaciones diagnósticas deben orientar la planeación didáctica, la organización de estrategias de apoyo y del seguimiento de los alumnos que presentan mayores dificultades. Cuando la evaluación genera acciones concretas, deja de ser un fin en sí misma y se convierte en un instrumento para mejorar los aprendizajes. Si la evaluación nos proporciona información tan valiosa, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Quiénes participan en este proceso de mejora? Bien, pues sabemos que la calidad educativa no depende exclusivamente del trabajo del docente. Eso está más que comprobado y por experiencia lo hemos venido ratificando. El resultado de la participación coordinada de toda la comunidad escolar, los directivos generan las condiciones para que los procesos funcionen adecuadamente. Los docentes implementan estrategias pedagógicas pertinentes, basados en los diagnósticos, basados en lo que saben los niños, y de ahí se parte. Y los estudiantes participan activamente en la construcción de sus aprendizajes. Finalmente, las familias fortalecen el acompañamiento educativo desde el hogar. Cuando estos actores trabajan de manera articulada y coordinada, la escuela desarrolla una verdadera cultura de mejora continua. En este sentido, considero que espacios como el Consejo Técnico Escolar representan una oportunidad para analizar evidencias, compartir experiencias y construir soluciones colectivas. Sin embargo, participar no es suficiente. También es necesario que innovemos. Cuando hablamos de innovación educativa, no debemos pensar únicamente en el uso de computadoras o plataformas digitales. Innovar significa mejorar la manera en que enseñamos. Implica diseñar experiencias de aprendizaje más significativas, promover el trabajo colaborativo, desarrollar el pensamiento crítico de nuestros alumnos y adaptar las estrategias didácticas a las necesidades reales de los estudiantes. En educación primaria, esto puede reflejarse en proyectos interdisciplinarios, actividades de aprendizaje basado en problemas, evaluación formativa y uso permanente de los recursos tecnológicos. La innovación por sí sola no garantiza calidad, pero cuando responde a las necesidades concretas del contexto escolar, se convierte en un factor decisivo para mejorar los aprendizajes. Toda innovación requiere liderazgo. Por ello, el siguiente elemento resulta fundamental. Uno de los elementos más importantes, como lo mencionaba, de la gestión de la calidad es el liderazgo pedagógico. Un director escolar no solamente administra recursos o coordina actividades, también orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje. El liderazgo pedagógico promueve la colaboración entre docentes, fortalece la planeación institucional y favorece la toma de decisiones basadas en evidencias. En mi experiencia como docente de educación primaria, considero que cuando existe un liderazgo cercano, participativo y comprometido, los equipos escolares trabajan con mayor claridad y los procesos de mejora se desarrollan con mayor eficacia. Eso es un hecho. Después de analizar estos elementos, considero importante compartir una reflexión desde mi práctica profesional. Después de revisar la literatura especializada y analizar las problemáticas que enfrenta nuestro sistema educativo, llego a una conclusión que considero fundamental. La calidad educativa no comienza en las oficinas administrativas ni en los
documentos institucionales. Comienza cada mañana cuando el docente entra al aula dispuesto a ofrecer a sus estudiantes las mejores oportunidades para aprender. Como maestro de educación primaria he comprendido que la gestión de la calidad adquiere sentido cuando orienta nuestras decisiones pedagógicas, fortalece la planeación, promueve la evaluación formativa y favorece el trabajo colaborativo con las familias y con la comunidad escolar. Estoy convencido de que ninguna reforma educativa tendrá éxito si no logra transformar la práctica cotidiana en el aula. Por ello, la calidad educativa debe entenderse como un compromiso permanente con nuestros estudiantes y también con la sociedad. Después de analizar las principales problemáticas de la gestión de la calidad educativa en México, considero que las soluciones deben ser integrales y sostenibles. La primera propuesta consiste en fortalecer la formación continua del personal docente mediante programas de actualización pertinentes y vinculados con las necesidades reales del aula. En segundo lugar, es indispensable consolidar un liderazgo pedagógico que acompañe y oriente el trabajo con los docentes, favoreciendo el análisis de evidencias y la toma de decisiones colegiadas. También es necesario transformar la evaluación en un proceso formativo que permita identificar fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar los aprendizajes. Finalmente, la participación activa de madres, padres de familia y comunidad escolar deberá entenderse como un componente esencial de la calidad educativa. Estas acciones implementadas de manera articulada pueden contribuir significativamente al fortalecimiento de las escuelas primarias mexicanas. Una vez planteadas las propuestas, es importante preguntarnos cómo pueden aplicarse de manera concreta en una escuela primaria. Las propuestas anteriormente mencionadas cobran verdadero sentido cuando se trasladan al contexto cotidiano de la escuela. Como docente en educación primaria, considero que una estrategia efectiva consiste en utilizar los resultados de la evaluación diagnóstica para identificar las necesidades específicas del grupo y diseñar acciones de intervención oportunas. Asimismo, el Consejo Técnico Escolar debe de consolidarse como un espacio de reflexión profesional donde los docentes analicemos las evidencias, compartamos experiencias y construyamos estrategias comunes para mejorar los aprendizajes. El seguimiento permanente del progreso de los estudiantes permitirá valorar el impacto de las acciones implementadas y realizar los ajustes necesarios. En este sentido, la gestión de la calidad deja de ser un concepto teórico para convertirse en una práctica cotidiana orientada hacia el aprendizaje. Todo este análisis conduce a una reflexión que considero esencial como docente. Después de analizar este tema, reafirmo mi convicción de que la calidad educativa no depende exclusivamente de reformas legales, recursos económicos o evaluaciones externas. La verdadera transformación ocurre cuando cada integrante de la comunidad escolar asume su responsabilidad y su papel y trabaja con un propósito común: garantizar mejores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Como maestro de educación primaria, considero que cada planeación, cada evaluación y cada decisión pedagógica representa una oportunidad para fortalecer la calidad educativa. En consecuencia, la mejora continua no debe de entenderse como una obligación administrativa, sino como un compromiso ético con nuestros alumnos y con la sociedad. Finalmente, me gustaría compartir las principales conclusiones derivadas de este trabajo. Como conclusiones, destaco que la gestión de la calidad educativa exige una visión integral que articule políticas públicas, liderazgo institucional, innovación pedagógica y participación social. También concluyo que la evaluación adquiere verdadero valor cuando sus resultados orientan procesos de mejora y no únicamente mecanismos de control. Asimismo, el liderazgo pedagógico representa un elemento indispensable para consolidar comunidades profesionales de aprendizaje que favorezcan el desarrollo institucional. Finalmente, considero que el docente constituye el principal agente de transformación educativa, ya que es quien convierte las políticas y programas en experiencias reales de aprendizaje dentro del aula. Con esta
reflexión, concluyo mi participación. Para concluir, deseo compartir una reflexión personal. A lo largo de esta investigación comprendí que la calidad educativa no comienza en los documentos institucionales ni termina con una evaluación. La calidad se construye diariamente mediante decisiones pedagógicas responsables, trabajo colaborativo y compromiso permanente con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Como docente de educación primaria, considero que cada acción realizada dentro del aula representa una oportunidad para transformar vidas y contribuir íntegramente al desarrollo de la sociedad más justa y equitativa. Quiero finalizar con una idea que resume el sentido de esta exposición. La calidad educativa no es una meta que se alcanza una sola vez. Es un compromiso permanente que asumimos cada día con nuestros estudiantes. Concluyo con mi participación. Muchas gracias por su atención y quedo atento.